Muy buenas, amados, a todos a este video nuevo acerca de la verdad de Dios que mata el relato. Hoy vamos a hablar temas muy importantes. Si el Señor Jesucristo nos acompaña, es toda la gloria y honra para Él, para nuestro Padre que ha mandado esta luz, porque el tema de hoy es justamente la luz del mundo que ha venido hacia nosotros y ha eliminado nuestros pecados para renacer de nuevo en el Espíritu Santo. Quiero antes, hermanos, comentar que cuando todavía no habían sido iluminados mis pecados, ¿sí? Cuando yo todavía no era creyente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primer libro que yo me compré cuando estaba todavía viviendo solo era el ADN, El secreto de la vida. Me compré este libro para indagar porque había una fuerte unción en mí que me llamaba, hoy me doy cuenta de esto, a leer y a comprender más de la biología molecular, de la biología celular de nuestro cuerpo humano, porque siempre me había gustado desde los momentos en donde estudiaba en mi facultad, que es la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y realmente me llamaba mucho y poderosamente la atención este tema. Claro, cuando el Señor me convierte en su nombre, por su bendita gracia y misericordia, toda la gloria sea para Él, me doy cuenta que luego me revela algo muy poderoso junto a otros siervos del Señor que también conocen esta verdad y la están pregonando, que tenía que ver con el templo del Señor y la luz y cómo era nuestro templo conformado en esta palabra, cromosoma, que podemos ver que es un cuerpo de color y de luz, ¿no es cierto? Que lo vamos a ir desarrollando ahora y le di gloria y honra al cielo porque fue tan fuerte la revelación y yo le agradezco a mi Señor por haber tenido no solamente paciencia, sino haber tenido tanta revelación. Ahí se cumple verdaderamente las Escrituras en donde dice, clama a mí y yo te revelaré lo oculto, lo que está escondido desde la fundación del mundo. A propósito también como testimonio les quiero contar que esta verdad, la revelación de la palabra de la luz, que solamente la pueden tener los hijos de la luz y los hijos del día, que también veremos, ha sido de mucha ayuda para mi familia. Ha sido de mucha nutrición, fundamentalmente, no solamente para mi mujer, que le ha cambiado la vida, sino también, y para mí, el siervo del Señor también, sino que también para mis hijos, mis pequeños que tienen de entre 13, 12 y hasta 8 añitos, en sus colegios, ellos salen del ordinario, de lo común, a pasar a hablar de cosas extraordinarias en su colegio, con sus compañeros, debatiendo acerca de estos temas, siendo ellos muy celosos de la palabra del Señor, porque han comprendido esa verdad que los hizo libres, una verdad que les hace sentirse verdaderos hijos de la luz y del día, en su ADN, en su templo, para romper esas barreras y para poder predicarle a sus pequeños compañeros, no solamente cautivando con la revelación que el Señor tiene para ellos, porque verdaderamente el reino de los cielos es de los niños, la palabra de Dios así lo dice, y cómo en su pureza, en su inocencia, ellos creen de una manera ferviente y los ha hecho más que libres y vencedores en Cristo Jesús. Eso me da mucho amor por el Señor cada día más fuerte, porque es un fuego, una llama viva que hace que mis hijos hasta debatan con profesores y les muestren esta verdad, y muchos profesores caen sin respuestas, quedan ante la prédica de mis niños por la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Así que eso fue una gran confirmación de parte del Señor de que todo esto iba en serio y de que esta es una verdad que necesita ser predicada y que no es predicada, por supuesto, claro, valga la redundancia, en las mal llamadas iglesias o sinagogas, ¿no es cierto? Y que entorpecen el crecimiento del pueblo de Dios o transforman en ignorantes o son personas que, como Zacarías 11 dice, venden a las ovejas, a los compradores o trasquiladores, y las ovejas mueren por ignorancia. Así que toda la gloria y la honra por lo que ha hecho mi Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, con los niños, ¿no es cierto? Al menos los de mi casa, y sé que hay otros que también están conociendo esta palabra, y todos luchamos como familia para vindicar y reivindicar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el poder de Dios de nuestros lados. Amén. Así que hoy quería empezar, primero, como puntapié inicial, acerca de un tema que se predica mucho, la luz. ¿Cuántas veces habremos escuchado, ustedes son la luz del mundo? ¿No es cierto? O que Jesús era la luz que venía a este mundo. ¿Bien? La palabra de Dios es tan gloriosa que nos habla de esto y siempre se predica, pero no tan profundo. Fíjense ustedes que no solamente no se predica no tan profundo, sino que
los agarramos como mantra, esos versículos, y los repetimos sin saber qué significan. Porque nuestra ignorancia atestigua contra nosotros, porque solamente aquel que se humilla de corazón va a encontrar la revelación. Eso es una verdad muy absoluta. Entonces hoy queremos hablar un poco de la luz. En el capítulo 1 de Juan habla directamente el autor del Evangelio, ¿no es cierto?, de lo siguiente acerca de Jesús. En el principio era el verbo, la palabra, ¿no es cierto?, el logos, el conocimiento de Dios, y el verbo era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o podría haber sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el verso 9 dice que aquella luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria a Dios. Como primero es que se queden con ese concepto de que nuestro Señor Jesucristo es la luz. Y nuestro propio Señor Jesucristo, en otro evangelio, según San Mateo, vamos a ir a analizarlo en el capítulo 5, ¿sí? Vamos a ir a Mateo en el capítulo 5, del verso 14 al 16. Mateo 5, verso 14 y 16. Dice la luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo decía en el capítulo 5 de Mateo, verso 14 al 16, lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Le hablaba a la gente que lo oía, y por supuesto a sus discípulos, aquellos que serían hijos de la luz o hijos de la mañana un día. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Confirmamos entonces que no solamente el Señor es la luz, sino que Él nos hace ser partícipes de la naturaleza divina, siendo nosotros también llamados la luz del mundo. En Mateo 6, el verso 22 y 23, ¿sí? Mateo 6, bien, verso 22 y 23, habla nuestro Señor de la lámpara del cuerpo en referencia a la luz. Dice en el verso 22 del capítulo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es decir, que desea cosas malas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Eso está queriendo decir en referencia a que los hijos de la luz y del día se caracterizan por una vida en donde su lámpara, que es el ojo, hace que glorifique al Padre mediante la transmisión de esa luz, que son nuestras buenas obras para glorificar al Padre. Pero si nuestros ojos están puestos en las malas cosas, ¿cómo podemos decir que somos hijos de la luz y del día? ¿No es cierto? Quisiera concluir esta tétrada, ¿sí?, de los evangelios según San Juan y Mateo en el capítulo 2 de San Juan, ¿no es cierto? Capítulo 2, ¿bien?, de San Juan, vamos a ir allí, en los versos 20 al 22, ¿bien? Para dar paso a lo que yo quiero, según el Señor, predicar aquí. Dice: dijeron luego los judíos, ¿bien?, los judíos a Jesucristo nuestro Señor, en 46, quédense con ese número, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, porque él le había dicho en el verso 19 Jesús que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dice entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, Jesús, nuestro Señor, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Todo lo que decía Jesucristo era la luz del mundo y, por supuesto, la escritura y palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos evidentemente esta tétrada
que nos confirma no solamente de la luz y que somos los hijos de la luz, sino que también nosotros nos manifestamos en la misma escritura, porque nuestro templo, el cuerpo, ¿no es cierto?, está formado a imagen y semejanza de lo que el Señor pretende para los hijos de la luz y del día, y que somos nosotros, los discípulos, los hijos de Dios y de la luz y del día, los que estamos participando de la naturaleza divina. Bien, cuando yo estudiaba biología celular y biología molecular, no solamente en mi universidad, sino con este libro, ¿sí?, que es de los dos escritores, es Watson y Crick, dos descubridores, dos premios Nobel, que descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, hablando de las bases nitrogenadas, y bueno, todo es un libro grande que habla sobre la biología celular y molecular, en donde el Señor, aún en mis etapas en donde yo no era creyente de Él, me enseñaba todos los días con amor y con paciencia. Me enseñó que, por ejemplo, el cromosoma, que es algo que muchos pueden no saberlo, es la parte básica de nuestra concepción como templo. ¿Qué significa cromo o croma? Es un término, un prefijo griego, ¿sí?, que hace referencia a color, a luz, ¿no es cierto? Y el soma es algo que hace referencia a cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, un elemento, algo que tiene, digamos, esta sustancia. Entonces podemos concluir que cromosoma significa cuerpo de color o cuerpo de luz. No en vano, nuestro Señor en Génesis comienza diciendo que sea la luz, ¿no es cierto?, hablando de que la luz estaban separadas de las tinieblas, no pueden cohabitar en el mismo lugar. Y si no, hagan una prueba simple en sus casas, en donde la casa esté en la oscuridad y prenden una luz. Verán que las tinieblas huyen en el mismo momento que prenden la luz, porque la luz es superior a las tinieblas, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene mucho que ver, porque tardamos muchos siglos, recién en el siglo XX fue descubierto esto, pero la palabra del Señor ya nos hablaba de muchas cosas, como siempre, desde la fundación del mundo. Porque el cromosoma es un cuerpo, ¿sí?, que tiene diferentes formas, muchos tienen forma de X, algunos de Y, ¿no es cierto? Pero es lo que enrollado tiene a la estructura molecular, digamos, que hace parte del ADN. El ADN es un adenosín difosfato, ¿sí?, que es ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto?, que forma parte de la estructura de la célula, en donde está en el núcleo, en el lugar santísimo de la célula donde habita Dios. Ahora, esta hebra de ADN, ¿no es cierto?, de adenosín difosfato, tiene una forma de doble hélice. Doble hélice son dos hélices enrolladas. Le agradezco a mi mujer, Lady Ann, yo le digo así, porque muy nobles son sus trabajos, y la verdad que le doy gloria a Dios por esta ayuda idónea que yo tengo. Acá dibujó una doble hélice. Pues bien, esta es la estructura funcional de lo que es el ADN, que está enrollado hasta formar un cromosoma. Luego vamos a ver cuántos cromosomas tenemos, pero tiene una doble hélice en diferentes direcciones, una versión 3,5,5,3, que luego en el medio va entrelazada, o está, mejor dicho, formada por 4 bases nitrogenadas fundamentales, que en otro video ya hablaremos: adenosina, guanina, timina y citosina. Bien, unidas por un puente de hidrógeno, que es el primero de los elementos de la tabla periódica, cuyo número atómico es 1. También veremos qué quiere significar bíblicamente, que es algo que el Señor lo venía contando desde siempre. Lo que pasa es que los científicos lo descubrieron recién ahora. Claro, la ciencia va muy lento con respecto a la revelación del Señor, porque Dios es todopoderoso y soberano, y es en todo y en todas las cosas, ¿no es cierto? Pero esta hebra de ADN, que tiene una forma de doble hélice, ¿no es cierto?, se enrolla hasta formar un cromosoma, que es un cuerpo de luz o un cuerpo de color, ¿no es cierto? Por eso es que la Biblia siempre nos habló de una analogía de biología molecular y celular, cuando, por ejemplo, José tenía una túnica multicolor, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el arco que puso nuestro Señor en el pacto con Noé era el arco iris, que tiene 7 colores diferentes, ¿no es cierto?, representando que el Señor es luz, ¿no es cierto? A su vez también los pectorales de los sumos sacerdotes levitas tenían 12 piedras preciosas, y lo veremos también en otro episodio acerca de qué significa eso, porque Satanás y Lucifer tenían 10 piedras preciosas, pero la Nueva Jerusalén, madre de todos nosotros, según dice Pablo, ¿no es cierto?, tiene 12 piedras preciosas, ¿ok? Y Apocalipsis así lo nombra, ¿bien? Unidas por oro, un oro que también veremos más adelante seguramente. Hoy nos compete este tema. Comprendiendo esto, que el ADN y el cuerpo de luz, que es el cromosoma, forman la estructura básica, ¿no es cierto?, de lo que se encuentra en el centro de una célula humana, ¿ok? Vamos a ver
de cuánto estamos formados nuestro genoma, es decir, nuestro cuerpo, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos 46 cromosomas, ¿no es cierto? O sea, 23 pares de cromosomas que vienen de la madre y del padre. Acá tenemos muy bien 22 cromosomas del padre, 22 cromosomas de la madre, más un cromosoma sexual, ¿no es cierto? XX o XY, o sea, un par de cromosomas, lo cual da un total de 46 cromosomas, que luego en el cigoto, que es la primera célula, o sea, cuando se une el gameto masculino y femenino, forman una sola célula, ¿sí? Que se llama huevo o cigoto, del cual es la misma palabra de Dios, que en Hechos se describe que la palabra de Dios iba creciendo, la palabra de Dios iba multiplicándose. Es el poder del Espíritu Santo que desde una célula que tiene 22 cromosomas del padre y de la madre, más un par de cromosomas sexuales, hace de una célula un humano, que desde el momento en que empieza a respirar, alabra el nombre de Yahweh, de nuestro Creador, de nuestro Dios Padre, mediante su Hijo Jesucristo, que dio la vida por nosotros, resucitando el tercer día. Este cuerpo de 46 cromosomas es muy parecido a lo que decía Juan, idéntico, en su capítulo 2, verso 20 al 22. ¿Cuánto tardó el templo en edificarse? 46 años. ¿Cuántos tenemos nosotros de cromosomas? 46 cromosomas que forman parte todo de nuestro templo. Y el mismo Señor Jesucristo nos confirmaba que Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No es cierto? Que es la luz. Por eso es cromosoma. Una vez habiendo dicho esto, me gustaría que también vean que la Biblia, la palabra de Dios, es toda una sola. No hay tal división entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que forman parte de una misma revelación. Y desde la construcción del tabernáculo, que fue visto una visión de Moisés viendo a la figura que había en los cielos, este tabernáculo estaba constituido de diferentes estructuras que hacen mucha semejanza a lo que es una célula, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo humano, en donde tiene el lugar santísimo, pues bien, donde está el cromosoma, el cuerpo de luz, a donde se asienta Dios, bien, el lugar santo, ¿no es cierto?, y el lugar del atrio de adelante. Y a su vez también tenía, si ustedes suman las cubiertas de pieles que había sobre el mismo tabernáculo, son 23 pieles, que da el total de los cromosomas que tenemos heredados del padre o de la madre. Muy bien, pero quería ir aquí, a Primera de Reyes, en la construcción del primer templo, bajo las órdenes de Salomón y de Hiram, ¿sí?, que era de Tiro, bien, en el capítulo 7 de Primera de Reyes, del verso 15 al 22. Siempre con Biblia en mano, hermanos, se lo ruego en el nombre de Cristo, para que puedan también ustedes el día de mañana, ¿por qué no?, tener también más revelación que la que me ha sido dada a mí, porque yo solamente soy un siervo inútil. Primera de Reyes, dijimos, capítulo 7, verso 15 al 22. Bien, acá vamos a leer. Verso 15 al 22 de la Primera de Reyes. Y vació 2 columnas de bronce, dice. ¿No es cierto? Salomón emplea a Hiram de Tiro. Vaciando 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, ¿no es cierto? 18 codos. Vamos a ir poniendo las columnas que tenían que tener el templo. ¿Bien? 18 codos, ¿bien? Vamos a ponerlo aquí. Y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Esto es la columna. Hizo también 2 capiteles, ¿sí?, porque la columna es esto, más un capitel arriba, ¿no es cierto? ¿Ok? Hizo también 2 capiteles, eran 2 columnas, bien, la cual tenían de fundición de bronce estos 2 capiteles para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y el otro capitel era también de 5 codos. Entonces 18 más 5 para ver el total de la altura del templo, de las columnas del templo. ¿No es cierto? Y había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. También 2 hileras de granadas hizo alrededor de la red para cubrir los capiteles, ¿sí? Y en el verso 19 dice, los capiteles estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de niños y eran de 4 codos, ¿no es cierto? Que hace referencia, el día de mañana veremos, cómo no, a lo que son los 4 seres vivientes que también alaban y adoran en el templo del Señor, bien, para que puedan tener la capacidad de demostrarnos, digamos, desde un punto de vista simbólico, desde el Antiguo Testamento, qué es lo que tiene que decir. 18
más 5 es 23, ¿no es cierto? Y si nosotros sumamos que cada columna tiene una altura de 23 codos, 23 más 23 son, ¿qué cosa? 46, ¿no es cierto? O sea, las dos columnas, la una llamada Jaquín y la otra Boaz, eso es lo que me faltó leer aquí, dice que en el verso 21 y 22 dice, estas columnas erigió en el pórtico, en el verso 21 del capítulo 7 de Primera de Reyes, dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó a su nombre Boaz, y puso en ella las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas del templo de la casa del Señor. Ahora, columna más capitel, 18 más 5, 23. Dos columnas, 23 más 23, 46. 46 cromosomas tiene nuestro genoma, 46 años tardó el templo en reconstruirse, según el Evangelio de San Juan, y todo nos habla como una parte de una misma revelación, lo que el Señor nos estaba queriendo decir desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, mi primera exhortación que les quiero decir es que se mantengan humanos, porque ese es el verdadero simbolismo del trigo o el simbolismo de la cizaña. El trigo es algo natural, creado por el Señor, y la cizaña es este pasto raro que crece porque un enemigo la sembró. Son diferentes simientes, porque dicho sea de paso, vienen de diferentes semillas. Una es la del padre y otra la del padre de mentira y homicida desde el principio, que es Satanás, el cual quiere sentarse en este templo del Señor que estamos viendo, haciéndose pasar por Dios, aún no siendo Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, primero quiero que ustedes vayan a la carta primera de Pedro, ¿sí? En el capítulo 2. La carta primera de Pedro en el capítulo 2. Desde el verso 4 en adelante. Primera de Pedro 2, verso 4 en adelante. La piedra viva. Otro día también haremos la diferencia entre piedra y hierro, o entre tierra o polvo o barro y hierro, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de la piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva, Jesucristo, desechado ciertamente por los hombres, o por los edificadores, también dice la palabra, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, imitadores de Cristo, de la verdadera piedra viva, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Jesús es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Esto es fundamental. Ahora, el desobedecer la palabra y la guía de la luz de los hombres, desobedecer la palabra hecha carne a Jesús, la piedra angular, que desecharon los edificadores, es formar parte de la otra simiente, ¿no es cierto? No somos hijos de la luz y del día, sino que somos hijos de las tinieblas. Y eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Que su templo, el cuerpo de color y de luz formado por nuestro Señor, es el que ustedes tienen que mantener humano para demostrar que son trigo y no son cizaña en este fin de los tiempos. Quizás nadie se lo predican, quizás alguna vez lo hayan oído. Si es que lo han oído, bendito sea nuestro Señor, para que conozcan esta verdad que los haga libres. Porque ocurre que vamos a seguir estudiando la palabra. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, ocurre que la palabra nos advierte de muchas cosas que van a pasar. Y en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, quiero leerles esto, del verso 1 al 10, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, la segunda venida, no el arrebatamiento, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está embarazada, y no escaparán.
Pero ustedes, hermanos, en el verso 4 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Claro que no. Claro que no. ¿No es cierto? No están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto a Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz de nosotros, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y también quería que vayan de los versos 19 al 20. No apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías. Son dos exhortaciones que Pablo hace para que el pueblo verdadero de los hijos de la luz no apaguen el espíritu, escuchando a espíritus engañadores y mentirosos, a espíritus de cobardía y de incredulidad, a espíritus que son falsos profetas, que en estos tiempos abundan mucho, a espíritus que son de hombres que se llaman líderes pero son esclavos, de personas que se llaman sacerdotes pero cobran precio y soborno y que no predican esta verdad. Porque las Escrituras hablaron siempre, no menosprecien la profecía. ¿Sí? Ahora, Satanás se quiere sentar en este mismo templo porque hay quienes piensan que se va a construir un tercer templo. Y mi opinión con respecto a eso es que sí, probablemente se construye un tercer templo en la Jerusalén terrenal, ¿no es cierto?, en donde está el falso Israel también gobernando hoy. Bien, ahora el tercer templo que se va a construir para poner un anti-Mesías o un anticristo que gobierne desde Jerusalén el mundo entero, bien, va a estar simbolizando que Satanás se quiere sentar en el verdadero templo, que somos nosotros, creaciones de imagen y semejanza de Dios. Satanás se quiere sentar en este templo, en nuestro ADN, en nuestro cromosoma, para introducir, ¿no es cierto?, su simiente dentro de la simiente de Dios y así adulterar, ¿qué cosa? El templo de Dios. Poner la abominación desoladora en la hebra de ADN, ¿no es cierto?, que por ello, los que tienen oídos y ojos para ver verán que en el 2001 ocurrió un acontecimiento, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre, que ustedes ya sabrán, la caída de dos columnas y capiteles en un lugar en Norteamérica, ¿no es cierto? Quiero hacer esto para que no pase, digamos, que me puedan bloquear el contenido, porque a varios hermanos ya le han bloqueado por esto. Y era un simbolismo masónico para darle la bienvenida al nuevo orden mundial, ¿sí?, en donde se destruyen las dos hebras de ADN, ¿no es cierto?, que cada una tiene 23 cromosomas, 46 en total, se destruye el templo creado por Dios para darle paso a otra construcción del templo, es decir, agregarle a estas dos columnas una tercera columna con, digamos, 22 cromosomas más, suprimiendo el sexo, 22 más 22 más 22, 66, el que tiene oídos que oiga, porque es número de hombres y le agregas el 6, ¿no es cierto? Ahora, Satanás se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Sí? Quiero que ustedes lean conmigo el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, del verso 1 al 12. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escribe Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses, y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía que nuestros ojos, no solamente los carnales, sino los espirituales, están viendo que acontece. La apostasía es el abandono de la fe verdadera para predicar sandeces y mentiras o verdades a medias tintas. Eso no es el evangelio verdadero, ¿no es cierto? Y no solamente le ocurre al protestantismo y al catolicismo, sino también al falso judaísmo que no
quiere creer en Jesucristo como único Señor y Salvador del mundo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios. Porque el verdadero Israel llegará al conocimiento del Altísimo, Señor Jesucristo, pero el falso Israel adorará al anticristo. Y por ello no te pueden tratar de antisemita. Vos estás en favor del verdadero Israel, ¿no es cierto? El que abrirá los ojos y mirarán al que traspasaron y no adorarán al sistema de la bestia. Pero dice, nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿no es cierto? En el templo. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No es cierto? Miren eso, hermanos, cómo es que ustedes van llegando a la conclusión que la palabra de Dios los quiere exhortar a no menospreciar las profecías y a lo que el Señor nos ha dicho aquí. Para ir cerrando este tema, que es muy apasionante y es la verdad que ha hecho libre no solamente a este siervo, sino a mi esposa y fundamentalmente a mis niños, y puedo ver cómo la palabra de Dios crece y se multiplica entre muchos hermanos que van conociendo la verdad y abandonan la apostasía que tenían y las falsas congregaciones o sinagogas de Satanás, en donde hay falsos judíos que se dicen ser hijos de Dios, pero idolatran a falsos ídolos, ¿no es cierto? En Apocalipsis 11 nos da el Señor, la palabra del Señor, nos da, Apocalipsis es un libro que se llama Revelación, o sea, realmente es revelador, pero no puedes pretender entender el Apocalipsis sin antes haber leído Génesis y toda la Biblia. Apocalipsis 11, del verso 7 al 8, dice, cuando hayan acabado los dos testigos, está hablando, cuando hayan acabado estos dos testigos el testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿no es cierto?, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cómo se llama el lugar donde se fue crucificado el Señor? Jerusalén. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía, es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y la Jerusalén que nos describe aquí, ¿no es cierto?, en donde nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, se llama Sodoma y Egipto espiritualmente. Como el capítulo 1 de Isaías se refiere. Pueblo de Sodoma y pueblo de Gomorra, les dice Isaías en su capítulo 1, y coincide con el capítulo 11 de Apocalipsis, en donde dice que la Jerusalén terrenal, que cría hijos para esclavitud, porque no adoran al verdadero Dios en la figura de Cristo Jesús, trae hijos para esclavitud porque ponen su fe en sus propias obras que están basadas en la ley. No quieren que sus pecados sean iluminados y llegar a la fe verdadera que produce un digno arrepentimiento para adorar al verdadero Mesías. Esta es la verdad. Y la Jerusalén celestial, madre de todos nosotros, ¿no es cierto?, la cual todavía no ha tenido hijos, ¿no es cierto?, concebirá en un día. Y todos seremos transformados conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo glorificado, nuestro bendito Señor y Salvador. Pero en el capítulo 13 de Apocalipsis también nos habla de lo siguiente. Está hablando de las dos bestias en este capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 14 al 18, dice lo siguiente en cuanto al sistema de la bestia y de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, esto es muy importante, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al todo el que no la adorase. ¿Bien? Es decir, la imagen de la bestia es algo que no tiene vida propia, no tiene alma, porque no es una creación de Dios, sino que es una creación de hombre, 666 dice la Escritura, que no puede tener imagen, no puede tener esta imagen aliento de vida, soplo de vida, ¿no es cierto?, como lo da solamente nuestro Creador. Como lo podemos nosotros, de que en nuestro templo tenemos vida, alma, pensamientos, lógicas, porque el Señor así lo quiso y puso su voluntad y su hermosura en nosotros para que lo adoremos a Él. Esta imagen de la bestia no puede cosechar o concebir un alma, porque el Espíritu Santo no lo permite que así sea, hasta que venga el tiempo donde será entregada la humanidad a adorar a aquello que no conviene,
a la imagen de la bestia, que concebirá un alma y hará ¿qué cosa? ¿Qué cosa hará? Que adoren a la bestia, que adoren este sistema falso que nosotros vemos que se manifiesta a través de Internet, a través de la tecnología, a través de esto nuevo que está empezando a sonar cada vez más alto, de inteligencia artificial, la IA. Una vez el Señor me dijo, la bestia, la bestia, la mejor inteligencia artificial. Son cosas que el Señor a veces me dice, no quiero que esto sea dogmático, claro que no, pero digo, fíjense hasta qué punto habla el Señor para que los que tienen oídos oigan. Y quieren que esta imagen de la bestia que tiene un alma mandará a que todos aquellos adoren al nuevo sistema mundial que se basará en tener no 23 pares de cromosomas, sino 66 cromosomas, o sea, un trío de 23, digamos, o un trío de 22, porque el último cromosoma, que es el sexual de la mujer y del hombre, por eso está la agenda transgénero, para que vos no tengas un género, sino que sean 3 columnas que representan no a la doble hélice de ADN que creó nuestro Señor como templo nuestro, sino una triple hélice, que es el transhumanismo. Aquel templo que quiera alterar Satanás para sentarse en él, ¿bien? Y haciéndose pasar por Dios sin ser Dios. Y la imagen de la bestia es eso. Es que una persona, mediante el hierro, o por una mezcla de simientes de barro y hierro, que lo veremos en otro episodio, adore al sistema de la bestia. ¿No es cierto? Y no al verdadero Santo y Dios Jesucristo, que es el único camino a la vida. Es el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Nadie come del árbol de la vida a menos que se arrepienta y crea en la fe del Hijo de Dios. Pero ellos quieren crear un atajo, el transhumanismo. Abran los ojos, pueblo de Dios. Después de escuchar esta verdad, yo sé que si ponen la fe en el Espíritu Santo, les revelará cosas aún mayores que las que me revelaba. Y pueda ver con mis propios ojos algún día muchos hermanos siendo libres, luchando desde la soledad muchas veces contra este sistema que nos calla, nos golpea, y contra los falsos líderes, sacerdotes, protestantes, pastores, guías, ciegos, que también se ríen de nosotros, nos escarnecen, nos escupen, nos dejan de lado, nos tratan mal. Pero bueno, la sabiduría de los hijos, decía Jesucristo, es la que pone en evidencia que la palabra de Dios es. Así que ojalá Dios les dé esa sabiduría y los bendiga en el nombre de Jesús.